Muchísimas gracias por invitarnos a Renata y especialmente a mí a hablar un poco sobre este tema de la competitividad y la educación sobre las redes de tecnología avanzada. Entonces, voy a tratar de hacer una presentación corta y que pueda contener todos los elementos que nosotros queremos entregar desde Renata el día de hoy a la comunidad que nos está viendo. Entonces vamos a hablar de 4 grandes cosas. Vamos a hablar de cómo se dio la evolución o cómo se ha dado la evolución del conocimiento y por qué decimos que estamos en una sociedad del conocimiento. Vamos a hablar de la sociedad de la información, qué hacemos nosotros en la ciencia y cómo se mueven las comunidades. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es demostrar, o vamos a tratar de probar lo que el Principito decía, o lo que Exupéry decía a través del Principito, y es que lo esencial es invisible a los ojos. Lo interesante de la educación, y partamos de lo siguiente: nosotros estamos acá parados en esta tarima porque estamos absolutamente convencidos que es a través de la educación y de la formación que los gap o las distancias o las brechas que se pueden dar en una sociedad desde cualquier punto de vista se pueden cerrar. Entonces somos unos convencidos que cualquier recurso que usted invierta en educación y en formación siempre será retribuido con creces en un territorio o en una sociedad. Y vamos a ver por qué. Entonces vamos a ver por qué lo esencial es invisible a los ojos. Resulta que hay un par de economistas que se llaman, de apellidos Cobb y Douglas. Cobb y Douglas se ganaron un premio Nobel de Economía con esta ecuación. Y esta ecuación dice que el ingreso de un territorio está en función del capital y del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que entre más recursos tenga un territorio, físicamente hablando, y entre más personas tenga un territorio, físicamente hablando, mayor es el ingreso de ese territorio. En consecuencia, digámoslo de la siguiente manera: si Ibagué tiene más gente que Mompox, el ingreso de Ibagué tendría que ser superior que el de Mompox. Punto. En teoría, esta ecuación es esta vaina. A mayor recurso natural, económico, ¿ya? Y a mayor número de personas, mayor debería ser el ingreso. Este ingreso es lo que se conoce como el PIB, el Producto Interno Bruto. Listo. Resulta que con esa ecuación ellos se ganaron un premio Nobel de Economía. Se ganaron un premio Nobel en Economía, ¿vale? Nosotros cruzamos esa ecuación, es decir, cogimos las variables de capital y de trabajo que nos entregan las estadísticas nacionales a través del departamento como el DANE, etcétera, etcétera, y nos encontramos que el capital y el trabajo explican en un 57% el ingreso de un territorio. Es decir, que el hecho de que haya gente y el hecho de que hayan recursos solamente explican los ingresos que puede tener un territorio en un 57%. Es decir, que esta curva no es tan cierta. O sea, algo falta. Entonces nosotros nos preguntábamos, o mejor dicho, los economistas se preguntaban: ¿y será que falta algo de verdad? ¿Será que aquí necesitamos algo más? Y entonces viene un personaje que también se ganó un premio Nobel de Economía agregando esta variable a la ecuación, que se llama el residuo de Solow. Y Solow dice: negrito, es que el ingreso de un territorio no es por la capacidad solamente de capital y de trabajo, o sea, de recursos y de personas que tenga un territorio, sino que el ingreso del territorio está dado por una cosita llamada factor de productividad, es decir, el progreso tecnológico y el conocimiento. En suma, no es el capital y no es las personas de un territorio, sino cómo se combinan esos dos. Y la forma en la que se combinan esos dos se llama conocimiento. Entonces Solow dice: podemos tener mucho capital y podemos tener muchas personas y ser malos. O lo contrario. Ejemplo de esto son países como Israel. Ejemplo de estos son países como Japón. Ejemplo de estos son países que, aunque pues ahorita tienen algunas dificultades, pero tradicional y estructuralmente han sido muy fuertes, Irlanda, ¿ya? Que lo que hacen es que combinan
el capital y el trabajo con conocimiento para que la curva sea esta. Entonces, cuando incorporamos este pedacito de la ecuación, que es el conocimiento, la curva cambia. La curva cambia. Y esa curva cambia, y esa es la razón por la cual nuestro postulado es que cualquier cosa que usted le meta a la educación se vuelve a ganar con creces. Primer punto importante para nosotros y primer mensaje de esta tarde de hoy, para nosotros hacia ustedes, y es: solo a partir de la activación del conocimiento en la combinación de los factores de producción de un territorio logramos resultados extraordinarios en el mismo territorio. Primer punto. Ahora, si eso es así, entonces vamos a hablar un poquito de, y el conocimiento ha evolucionado, ¿sí? Y el conocimiento realmente se ha movido, y el conocimiento realmente ha crecido. Pues vamos a ver. Este es el postulado, ¿listo? El postulado dice que hay 4 factores: capital, tierra, trabajo y conocimiento. Y el postulado dice que en la era agrícola lo que predominaba era el trabajo, es decir, la fuerza, pues la mano de obra, listo, fuerza bruta. Luego pasamos por una era industrial donde lo fuerte era el capital, o sea, los recursos económicos, la revolución industrial, etcétera, etcétera. Y caímos en una era del conocimiento donde no desaparece ni el capital, ni el trabajo, ni la tierra. Simplemente que hay más conocimiento que combina de mejor manera estas actividades. Me explico. Nosotros podemos lograr muy buenos resultados en la combinación de trabajo, tierra y capital. Pero la relación esfuerzo variables es menor o es mejor, ¿ya? Es mejor en la medida que le metemos conocimiento. Y veamos si es verdad que estamos en una era del conocimiento. Primero, en los 60s, una persona normal tenía acceso a unas 18 estaciones de radio, 4 canales de televisión y unos 4.500 títulos de revista. Cuando yo estaba chiquito, hace mucho tiempo, bueno, no tanto, pero hace un rato, cuando estaba chiquito, habían 2 canales de televisión. No sé si ustedes recuerdan, que era el A y el 1, ¿cierto? Y luego empezaron a salir los canales regionales, ¿ya? Pero esto fue en los 60. Miren hoy, tenemos 2.400 millones de estaciones de radio en internet, 18.000 títulos de revista. Yo creo que gran parte de la población hoy en día cuenta con señal satelital o con algún tipo de sistema de cable, y yo creo que no hay esto está más bueno acá. Y yo creo que no hay una persona que no tenga acceso vía televisión a unos mínimo 15 o 20 canales. Eso hace que nosotros tengamos altísimos niveles de información. Ahorita en la conferencia anterior y la anterior precisamente daban los datos y lo decían. Tú vas a Google, digitas una vaina. Cuando yo estaba chiquito, o ahorita les digo cuando estaba chiquito qué hacía, pero el primer dato que quiero que se lleven de este pedacito es que hoy tenemos acceso a más información, gústenos o no. O sea, esto no es optativo, no es si usted quiere tener acceso a información, es que la tenemos, ¿ya? Y por más que queramos, los chiquitos, los hijos de ustedes o sus nietos o lo que quieran, tendrán acceso a esta información. Primer dato, hay más información. Pero entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, eso es de información en general, pero ¿y la información científica qué? ¿Esa vaina también? Pues miren, resulta que Price en 1953 crea una ecuación, y la ecuación básicamente dice que el conocimiento se duplica cada 10 años. Esto que ustedes ven acá es el número de revistas científicas a las que por allá antecitos del 2000 una persona podía tener acceso. Estamos hablando de un poco menos de 100.000 títulos de revistas científicas. Es decir, ya sabemos que tenemos acceso al conocimiento de todo tipo, o mejor dicho, tenemos acceso a información de todo tipo. Ahora, esa información
vuelta a conocimiento a partir de revistas indexadas, auditadas, arbitradas, etcétera, etcétera, son un poco menos de 100.000 antes del 2000. Hoy son muchos más. Esto lo que nos dice a nosotros es que, claro, el conocimiento también está creciendo. Yo me acuerdo, y aquí les cuento cuando yo estaba chiquito, yo me acuerdo cuando yo estaba en el pregrado haciendo la carrera y un profesor nos decía, ustedes tienen que leer sobre economía de la innovación. Uno lo que hacía era que salía corriendo para la biblioteca a buscar uno de los 3 o 4 libros que había sobre economía de la innovación, lo sacaba y algunos compañeros inescrupulosos lo cambiaban de lugar para que nadie más lo pudiera tener durante el semestre, y ese era el acceso a la información que nosotros teníamos. Hoy, todos ustedes, le dicen a sus estudiantes, por pequeños que sean, ¿qué opinan ustedes de la economía de la innovación? Y lo primero que hacen es un Google. Entonces, como decían ahorita, entonces uno va a San Google, le pregunta economía de la innovación y le bota 1.600.000 búsquedas. Listo. Eso depurado es esto, es estas revistas científicas. Entonces, ahí es cuando, en el caso, digamos que tenía la oportunidad de decirle a mis estudiantes en algún momento, cuando tenía la oportunidad de dictar clase, les decía a ellos, en lugar de estar viendo agujetas color de rosa por la noche, es una novela, ¿por qué no se ponen a leer algo? ¿Por qué no buscan algo? Y ya no hay excusa para decir, como nota, ya no hay excusa para decir, no, es que es muy difícil conseguir información, no, es que es muy imposible que en 100.000 revistas que hay en todo el planeta no haya un tema que para usted sea interesante. Pero bueno, digamos pues que algo tiene que pasar. Entonces, primer dato, hay información. Segundo dato, esa información se vuelve conocimiento en estas revistas. Y la pregunta es, bueno, si hay información y conocimiento, ¿esa vaina se vuelve plata? Vamos a ver. Por acá en los 80, el producto, o mejor dicho, la composición comercial mundial, los bienes y servicios que se vendían para un lado y para el otro, eran el 34% productos primarios. Para que entendamos la vaina, café, papa, yuca, plátano, oro, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y solamente un 11% y un 22% era alta y media tecnología. Entendía por alta tecnología actividades de hardware, software, desarrollos tecnológicos, etcétera, etcétera. Esta misma medición la volvieron a hacer en el año 2000 y mire lo que se encuentra. Que la composición del comercio mundial está dado en productos de media tecnología y de alta tecnología, agregación de valor. Y vamos a entender esa agregación de valor de la siguiente manera. Miren, una libra de café extraída por nuestros campesinos de manera trabajosa y compleja en sus tierras, puede costar, ¿qué? ¿$1? $1 con 20 centavos, $1.50, póngale mucho, $1.50. Una libra de café. Esa libra de café ya la pueden volver con un proceso tarritos de Nescafé. Y esa libra de café de $1.50 casi que se multiplica por 3 en su valor cuando se vuelve un tarrito de Nescafé. Pero ese mismo café lo agregan a una Coca-Cola como estas, que está fría. Lo agregan a una Coca-Cola como estas y se multiplica por 5 su valor de esa libra de café. Y esa misma libra de café la ponen en pequeñas dosis en un Red Bull y se multiplica por 15 su valor. 15. ¿Ya? O sea, que lo que el campesino con tanto esfuerzo saca por $1.50 se convierte en un Red Bull por 15 como agregación de valor. Ese símil en tecnología es esto. Es esto. Hace 15 años, no la debía haber puesto, pero hace 15 años aproximadamente, siempre sacan el top de las compañías más importantes del planeta. Y hace 15 años las primeras eran Ford, Chrysler, General Motors y petroleras. ¿Saben cuál fue la primera de hace un mes? Google. Y la segunda, Apple. Y la tercera, Dell. Y la cuarta, Microsoft. Punto. O sea, ahí no hay nada más que decir. Recuerdo que Steve Jobs en un discurso decía,
nosotros tenemos más caja en Apple que lo que tiene el gobierno de los Estados Unidos para trabajar un año. Esa era su comparación. Y va uno a ver, y sí, así fue. Entonces, si es así, ¿por qué se ha dado? Entonces sabemos que hay información, que la información se vuelve conocimiento porque hay más acceso y más revistas, y que ese conocimiento se vuelve plática. ¿Y cómo se ha dado? Porque han cambiado las olas. Y entonces hay una vaina que se llaman olas, ¿ya? Las olas de la innovación, y las olas de la innovación dicen que hoy estamos entre la quinta y la sexta ola. ¿Y cuál es la diferencia de las olas de innovación? ¿O qué es lo interesante de las olas de la innovación? Esto. Fíjense que la primera ola duró mucho tiempo, desde 1785 por acá hasta el 1845, y la pendiente, que es el nivel de inclinación de la ola, es casi cero, ¿ya? Este eje, el eje Y es innovación, el eje X es tiempo. Entonces fíjense que dura mucho tiempo y hay pocos niveles de innovación o pocos factores de innovación. Claro, ¿qué factor de innovación hay en el poder del agua? En una vaina dando vueltas, generando electricidad, ¿ya? Pero a medida que va pasando el tiempo, pasa lo siguiente, que es la magia de la innovación. Pasa lo siguiente, que es la magia de la innovación. Y es que la pendiente es mayor, o sea, los niveles de innovación son cada vez mayores, pero duran menos tiempo. Y acuérdense cuando compraron su primer computador. Mi primer computador fue un 386 y me duró casi como 4 o 5 años. Mi primer computador. Hoy, ¿cada cuánto cambia usted de dispositivos tecnológicos? Recuerden lo siguiente, recuerdan los primeros celulares que llegaban. Y recuerdan las primeras innovaciones de los Nokia, que tenían un jueguito que era una culebrita que se comía unos bloquecitos, ¿cierto? Bueno, veo que sí los recuerda que tuvimos, ¿cierto? Bien, entre ese momento y el siguiente, que eran una maravilla porque caían y no les pasaba nada, se mojaban y no les pasaba nada y la batería duraba, ¿listo? Pero entre ese momento y el siguiente desarrollo en celulares se tardaban aproximadamente 18 meses, ¿ya? ¿Cuánto se tarda hoy Samsung entre el S2 y el S3 y el S4? ¿Cuánto se tarda hoy Apple en su iPhone entre el 5, el 5S y el 4 y el no sé qué? Meses. Y si no se mueven a esa velocidad, se los traga la corriente. Se los tragan, se mueren. Esas son las olas de la innovación. Por eso hoy se trabaja en nanotecnología verde, en energía renovable, en ecología industrial, en recursos sustentables, en bioquímica, etcétera, etcétera, ¿ya? Y eso es muy importante porque eso nos dan altos niveles de innovación. Ahorita hay un par de universidades, una en Estados Unidos y otra en Reino Unido, que están trabajando en desarrollar baterías para dispositivos móviles que duren. Que uno no prenda el celular a las 8 de la mañana y a las 12 esté jodido. Están trabajando en ese tema. El que gane, el primero que meta ese gol, lo patente y se lo vende a una industria celular, nos va bien, ¿cierto? Entonces, primer punto que dejamos establecido es que el conocimiento, primer punto es que el conocimiento es el generador de valor. Lo segundo es que hay conocimiento porque hay más información, mayor cantidad de información se ha vuelto información sistematizada a través de revistas. Esa vaina se han vuelto patentes, se han vuelto recursos industriales, y eso a través de las olas. Entonces ahora preguntémonos si efectivamente estamos en una sociedad de la información. Entonces, si tenemos todos estos datos, eso lo que nos quiere decir es que efectivamente estamos en una sociedad de la información. Y veamos por qué estamos en una sociedad de la información. Porque hoy hay un conjunto de redes económicas y sociales que intercambian información mediante tecnologías digitales, ¿ya? Y claro, si intercambiamos información, pues así tiene que ser. Les voy a poner un ejemplo, ¿listo? Resulta, el gerente de comunicaciones de Renata, que seguramente nos está viendo por streaming en este momento, el gerente de comunicaciones tenía una novia que vivía en Argentina y él vivía en Bucaramanga. Entonces él, cuando hablaba con su novia, cuando estaba chiquito, por allá como de 16 años, según le entendí yo, 17, cuando él estaba chiquito, le escribía una carta a su novia en Buenos Aires, Argentina, y se la mandaba por correo. Ustedes saben qué es el correo, ¿cierto? Saben que es un telegrama y todas esas cosas, ¿cierto? Bueno, se
la mandaba por correo y la carta se demoraba como 15 días en llegar a Buenos Aires. Y en la carta entonces él todos los días le escribía una carta y el domingo le mandaba el acumulado de las 7 cartas y entonces le decía, hoy jugamos un partido de fútbol y metí un gol. Entonces, hoy mi mamá me regañó, porque hoy mi papá, y le contaba el cuento. Y al mes, o sea, a los otros 15 días le llegaba la respuesta a la novia, ay, me alegro mucho, ojalá ganen el campeonato, y yo los habían eliminado, ¿cierto? Entonces, eso pasaba antes, porque era la forma en la que nos comunicábamos. Hoy nos movemos diferentes porque cambiamos información mediante tecnologías digitales. Hoy no se concibe que usted tenga un amigo en Inglaterra y si usted le escribe se demore más de 24 horas en responderle. Supongamos que la diferencia horaria mientras él duerme y usted duerme y todo el cuento sea, no sé, 10 horas, ¿ya? Pero en 10 horas tienes tu correo electrónico. Y mejor aún, el famoso WhatsApp. Entonces con el WhatsApp, usted está acá, la otra persona está en Estados Unidos y usted no le escribe un telegrama a esperar a ver qué le responde. El individuo te puede responder así. Esas son las tecnologías digitales que permiten que intercambiemos información. Hay una palabra muy interesante que ahorita se usa mucho y fue tendencia en Twitter. ¿La han escuchado? Tendencia en Twitter. Y la tendencia en Twitter es que mucha gente habla de la misma cosa. Mucha gente empieza a hablar del mismo tema. Entonces hablan político, económico, financiero, lo que sea, pero mucha gente habla de la misma cosa. Eso es información, ¿ya? Lo que pasa es que la información puede estar sistematizada. Ahora, si hay una sociedad de la información, que es un conjunto de redes económicas y sociales, veamos cómo se da eso. Entonces, miren, el primer cable mundial que se tendió fue entre Estados Unidos, Washington específicamente, y Reino Unido específicamente en Inglaterra, y fue un cable telegráfico. Hoy, esto se volvió esto. Hoy en día, la forma en la que nosotros nos comunicamos es a través de esta infraestructura. Es decir, hay sociedad de la información por tecnologías digitales porque existen canales de comunicación que lo posibilitan. Les voy a dar un dato. Un cable entre Islas Canarias y Fortaleza, Brasil, para transmitir información vale $200 millones. Nosotros estamos trabajando para tener uno. Un cable entre esta zona de Europa y esta zona de Estados Unidos cuesta un poco menos de $300 millones. Un cable entre la costa oeste de los Estados Unidos y Asia cuesta casi $450 millones. Y miren la cantidad de cables que hay. Y uno no hace un cable de $200 millones porque necesitamos que la gente se mande noticas por internet. Uno hace esta vaina porque hay una comunidad que consume vainas a nivel mundial y paga por eso. Punto. Cuando ustedes estaban en el pregrado o si están ahorita haciendo programas posgraduales, hay una cosa que los profesores le dicen a uno, bájese un paper y algunos de esos hay que pagarlos. ¿Se acuerdan? $20, $7, $15 o como sea. Y como nosotros somos legales, lo pagamos, ¿cierto? Uno no busca una copia, una fotocopia, uno busca el que es, ¿cierto? Entonces, esos $20, esos $15 de esas instituciones son las que pagan esto. Esta universidad paga, y paga en el año una cantidad interesante de dinero por estar conectado a todo este planeta. Y esta es la forma en la que nosotros nos vemos, esta es la forma en la que nosotros nos conectamos. Ahora, ¿cómo se usa esto? Que aquí es lo que me parece interesante. Este es el mapa de la amistad que publica Facebook en el año 2012. Y lo que ellos hacen es que hacen un puntico luminoso entre el lugar donde hay una persona y el lugar donde esa persona tiene un amigo. Entonces, eso que ustedes ven ahí son las conexiones del mapa de la amistad de Facebook. Ustedes pueden ver, por ejemplo, Brasil, parte de Argentina, miren, inclusive la Patagonia. En la Patagonia. Fíjense en Colombia. Fíjense en Colombia, se ve bien. O sea, de pronto por acá en el Amazonas puede haber algún problemita de conectividad, pero fíjense que todo Sudamérica se ve muy bien, ¿sí o no? Fíjense en que Estados Unidos, Centroamérica, Cuba, se ve bien. Fíjense cómo se ve África. O sea, estas líneas nos permiten ver los continentes. Miren ese mismo mapa, pero en términos científicos. Es decir, este es el mapa de la amistad.
Yo tengo una cuenta de Facebook, tengo un amigo en otro lado y le hago y me hacen un hilito de color y esas son las líneas que se dan, ¿vale? Miren el mapa de la ciencia y de la colaboración del 2005 al 2009. ¿Ya? Entonces, Europa se ve bien, Estados Unidos se ve relativamente bien, Japón, India ha venido ganando, China ha venido ganando, pero miren lo que pasa con nosotros, ¿sí? Empezamos a vernos cada vez menos, nos vemos cada vez menos. Esto que ustedes ven acá son polos de desarrollo en Sao Paulo, Río de Janeiro, etcétera, etcétera, pero fíjense, entonces pasamos de ser muy sociables, cosa que es buena, pero nuestro sistema de relacionamiento en términos científicos no es tan bueno, ahí nos falta algo. Y vamos a reforzar este mapa de colaboración científica mostrándoles el siguiente, que es la producción científica. Esta es la colaboración, esto es, se pone una línea entre un investigador que hay aquí que hace cosas con un investigador que está acá, eso es este mapa. Este mapa es dónde se produce la ciencia. ¿Ven? Es decir, tenemos Colombia, bueno, más bien no voy a hablar de Colombia, voy a hablar de toda América Latina y de África realmente. Tenemos poca producción científica, y eso hay que cambiarlo, porque tenemos las herramientas y las posibilidades para realizar esos cambios. Entonces, permítanme mostrarles lo siguiente. Entonces recapitulo. Tenemos un montón de conexiones para hacer cosas que las aprovechamos muy bien en el Facebook. Y de hecho, si ustedes le preguntan a los estudiantes quiénes tienen Facebook, ellos les dirán. Es más, si lo hiciéramos en este salón, seguramente una proporción importante tiene Facebook en este salón. Pero cuando vemos cómo utilizamos estas mallas, vemos que nuestros relacionamientos científicos y nuestra productividad no es la mejor. O sea que podemos hacer más uso de infraestructura a partir de actividades de carácter científico y tenemos la información y el acceso a la información para hacerlo, y lo vimos también en la conferencia de hace un segundo, la que tuvo oportunidad de antecederme. Ahora, entonces, ¿dónde está la información? La información está en una vaina llamada curva, esta vaina es una curva S, que es una curva de difusión que expone Schumpeter en 1934 y que se ratifica en el Manual de Oslo en el 2005. Y esta curva dice, vea bien, el conocimiento es muy simple. El conocimiento es emergente, viable, tiene un crecimiento, el conocimiento madura y el conocimiento surge un declive. Entonces, ¿dónde están las fuentes de información? Del conocimiento que está maduro y que está en declive, usted lo encuentra en museos, lo encuentra en internet abierta, lo encuentra en museos sectoriales, en algunas ferias internacionales. ¿Dónde encuentras tú conocimiento que está en alto crecimiento? En ferias, en internet cerrada, en algunas bases de datos especializadas. Y el conocimiento emergente y viable solo se encuentra en conferencias especializadas, en internet cerrada, y todo está transversalizado por vigilancia, cienciometría y bibliometría. Por eso es muy importante que ustedes y nuestra sociedad, con todo el cariño y respeto, viajemos, conozcamos, vamos a ferias, vamos a congresos y entendamos qué es lo que pasa afuera, porque lo que pasa afuera no nos lo dice la internet comercial, no nos lo dice. Entonces eso hay que hacerlo. Esas son fuentes de información, ¿ya? Y esas fuentes de información, ¿dónde se producen? Simple, la emergente y la viable en programas postdoctorales y en doctorados. Por eso es importante que nosotros profundicemos el número de doctores en el país. Ahora, hay mucha discusión sobre que los doctores que no tienen conocimiento aplicado, que las industrias, ya lo abordaremos en otro momento. Pero hay una correlación positiva y todos los países que tienen altos niveles de doctores y de postdoctores tienen niveles de desarrollo y niveles de ingresos superiores. Les voy a dar un ejemplo. Tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia de Hyundai. Ustedes han escuchado hablar de Hyundai y de Samsung, ¿cierto? Que está en todo.
Entonces le preguntábamos al director de innovación y desarrollo de Samsung cuántos doctores tenía en su planta, y él decía: tenemos en esta planta, una planta específica en Corea del Sur, 500 personas, de las cuales 495 son doctores y 5 tienen maestrías solamente. Cuando les preguntábamos, ¿y para qué 495 doctores? Decían, pues para poder vender trillones de dólares en todo el planeta, porque esos son los que hacen conocimiento, avance de ciencia, experimentación, etcétera, etcétera, y de todo tipo. Entonces uno diría, uy, sí, debe estar lleno de doctores en ingeniería, debe estar lleno de doctores en química, en física. No, de todo tipo. Tienen un cuerpo de doctores en sociología y psicología, porque adivinen qué, hay que entender el ser humano para saber cómo compra. Pues simple, simple. Y entonces tienen un grupo de personas que lo que dicen es, oíste, ¿qué es lo que querrá la gente en 5 años? Y entienden las tendencias para decirle a los ingenieros, negrito, en 5 años necesitamos un teléfono que sea touch. Ustedes se hubieran imaginado hace 10 años que uno iba a tener un teléfono touch. No, tenía un teléfono de teclas, como son los teléfonos, o de arito, como es un teléfono, ¿cierto? ¿Ya? Luego, el conocimiento, el conocimiento que ya ha desarrollado y que está creciendo, está en programas de maestría, y los conocimientos maduros están en los pregrados y en los diplomados. Pero no es malo, pero eso tiene razón. Por eso nuestra invitación siempre es que nuestra comunidad académica tiene que tener recursos, y en eso tenemos que seguir trabajando con el Estado colombiano, tiene que tener recursos para que nuestros profesores, para que nuestros investigadores sigan en procesos de formación, porque aquí es donde está el conocimiento. Y el problema es que esto no lo dije yo, esto lo dice Schumpeter desde el 34, el manual de Oslo desde el 2005 y las estadísticas. Bien, sigo. Esta ustedes la pueden descargar, voy a seguir por efectos del tiempo, pero esta básicamente les habla de cómo se hace transferencia de tecnología o de conocimiento. Esta ustedes la pueden descargar de la presentación, y quería llegar a esto. Entonces, primer punto, el conocimiento es el factor de crecimiento para que el ingreso de un territorio sea mejor. Segundo punto, cada vez hay más información y cada vez hay más conocimiento que se puede procesar y se puede volver plata, y tenemos las herramientas que hacen los contactos, tenemos las redes, tenemos las infraestructuras, etcétera, etcétera. El último punto del que quiero hablarles para explicarles por qué nosotros hacemos esta vaina es este paper. Entonces, un par de profesores de Corea del Sur dicen, hombre, si tenemos todo esto, ¿será que si trabajamos de manera colaborativa la cosa es mejor? Entonces, Kim y un Park dicen, vamos a investigar eso, vamos a ver si el desarrollo de redes tiene efecto en la innovación, y plantean 3 hipótesis. La primera hipótesis que ellos plantean es, miren, una gran intensidad de investigación en ciencia en una institución tiene un gran impacto en la innovación de las instituciones, correlación del 75%. Es decir, que si una institución investiga, ya, genera innovación, entendiendo la innovación como la capacidad de llevar un producto o servicio nuevo al mercado y que éste sea adoptado. Si no es adoptado, eso es un invento. ¿Listo? Esa es la definición. ¿Listo? Entonces la primera hipótesis que ellos plantean es, vea viejo, si usted hace investigación y si usted desarrolla ciencia en su institución, esa vaina le pega a la innovación. Entonces es una institución, llámese empresa, universidad, colegio, comunidad, lo que sea, que no tenga sistemas de investigación o apropiación de investigación, pues no va a tener innovación. Y la innovación no es solo tecnológica, hay innovación social, etcétera, etcétera. La segunda hipótesis que ellos dicen es, la relación positiva de una institución con intensidad en ciencia y su impacto en la innovación se fortalece por una red eficiente. Es decir, si yo estoy en red, debería ser multiplicado lo que yo puedo hacer. Entonces, uno es, si yo hago ciencia y si yo investigo, impacto en la innovación. Y la segunda hipótesis es, si yo además de eso estoy en una red donde recibo más información y donde esa información la puedo apropiar, tengo mejores indicadores de innovación, correlación del 62. Y la última hipótesis es, si la relación es positiva entre la intensidad de ciencia en una institución y el impacto en la innovación, se fortalece si la firma juega un rol en la red. ¿Qué quiere decir eso? Se fortalece si yo comparto, se fortalece si yo tengo la capacidad de decir, viejo, vea, yo me encontré esto, yo investigué esto,
yo experimenté esto y ahí le entrego los resultados. Revise, propóngame, dígame si lo que hice está bien o está mal, ¿ya? Y cuando te dan esa retroalimentación, esa vaina potencializa la institución en un 87%. ¿Qué quiere decir eso? Y voy a la conclusión que hace 2 conferencias atrás decían, no la conclusión, pero sí un comentario que decían 2 conferencias atrás. ¿Tenemos que trabajar en red? Sí, tenemos que trabajar en red. El problema es que tenemos una pequeña dificultad de trabajo en red porque nosotros confundimos el trabajo en red con la amistad. Y eso sí es un problema serio de los latinoamericanos, no solo de los colombianos. No, es que me cae gordo. No, es que está cómodo. No, es que me cae gorda. Y eso a veces nos imposibilita. Y nosotros tendemos a confundir la amistad con el trabajo colaborativo. Y no tenemos que ser amigos para trabajar bien. ¿Es lo ideal? Para nosotros los latinos, sí. Y tratamos de generar ambientes cordiales, amables, etcétera, etcétera. Pero no es la regla. Pero no es la regla. ¿Ya? Yo conversaba, y para terminar esta diapositiva con esta observación, yo conversaba con un par de amigos la semana pasada y les decía, oíste, Alemania, por un par de razones, yo les decía, Alemania quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que toda Europa. Ellos quedaron en la inmunda, peor, o sea, quedaron jodidos, no había con qué comer, la gente muriendo, no, es una cosa, si ustedes ven las fotos, todo el tema de los holocaustos, eso fue una cosa horrible. Es más, el muro de Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, que, bueno, toda la historia que ustedes ya conocen, que no vamos a repetir, lo tumban y empiezan a integrarse. Y hoy, después de que, cuando ellos estaban destruidos, Colombia tenía mejor Producto Interno Bruto que ellos. Hoy, no. Hoy nosotros tenemos un Producto Interno Bruto por debajo de los alemanes. Y ellos estaban destruidos. Ah, sí, es que recibieron ayuda del gobierno norteamericano a través del Plan Marshall. Seguramente, pero nosotros también hemos recibido ayuda. Es que no tuvieron un conflicto armado interno bélico. Y es que la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue? Un chiste. O sea, hay variables que efectivamente no son las mismas entre unos y otros territorios. Pero sí es indiscutible que la forma en la que una sociedad se enfrenta o ataca esas condiciones para reponerse son importantes. Y ellos lo lograron y se demuestra en un documento que escribe la Universidad de Berlín hace 3 años a partir de un trabajo en red, de un trabajo colaborativo. Para ordenados y trabajar colaborativamente y los alemanes. ¿Ya? Entonces, este paper lo que hace es decir, mire, si trabajamos juntos la cosa es mejor. Y ya podemos trabajar juntos porque están las herramientas para trabajar juntos. ¿Vale? Continúo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y por qué entonces nosotros existimos? Entonces vamos a empezar con esto. ¿Aló? Aló, gordo, ¿dónde estás? Haciendo un trabajo. ¿Con quién? ¿Con Renata? ¿Otra vez con esa Renata? Pero... Claro, con razón estás tan raro. Ya ni me llamas, ya no tienes tiempo para mí. Renata, Renata, solo Renata. ¿Pero qué? ¿Cómo es la vieja? Me imagino, mona, buenona, como para que te tenga así. ¿Cómo es que Renata? Nada, ojalá esa vieja te quiera como yo. Pero vas a ver que la encuentro, buscona, quitanovios. Pero contame, ¿quién es? ¿Dónde vive? Pero mi amor. Ah, ¿sabes qué? Quédate con tu Renata. ¿Qué tiene Renata que cautiva a la U? Entonces, eso es lo que les quiero explicar. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos una red para la colaboración y el desarrollo que posibilita el avance de la ciencia, la educación, la innovación, la cultura y la apropiación de las TIC. ¿Ya? Y nosotros creemos que es a través de la red, de manera colaborativa, que se desarrollan estos elementos. Porque creemos que esto está fundamentado en 3 pilares. El primero es la investigación, o sea, los académicos, ¿ya? Y los investigadores que hacen vainas. Segundo, esa gente tiene que encontrar por medio de enlaces, o sea, tienen que tener formas de comunicarse. Y tercero, sobre esos enlaces de comunicación tienen que tener datos y herramientas que permitan que lo que ellos están pensando efectivamente se pueda probar o no. Renatas hay en todo el planeta. Todos los países del planeta que precien de tener procesos de ciencia, tecnología e innovación serios, tienen un Renata. Se llaman diferente. Entonces
Entonces en Estados Unidos se llama Internet 2, en Europa los agrupa Giant, en África se llama Ubuntu.net, Ateinia-Pan en Asia, etcétera, etcétera. Y esta red tiene más de 13.000 instituciones conectadas. Una de esas 13.000 es esta universidad, que está conectada a Renata. Bien, y América Latina, cada país tiene su red de tecnología avanzada. La más importante y grande del continente es la de Brasil. Brasil tiene aproximadamente 900 instituciones conectadas y le seguimos nosotros con 156 instituciones, entre hospitales, bibliotecas, museos y universidades conectadas. Entonces, donde hay fibra, nosotros podemos conectar una institución, ¿sí? ¿Y qué hacen las instituciones con esto? Uno, procesos de nivel global como física en alta energía. Entonces, miren, ese es el CERN, el colisionador de drones, ¿listo? Ese es el tubo por el que mandan las partículas que impactan, sacan otras partículas y se hacen las inferencias científicas. Para que se hagan una idea, al año esto produce 22.000 terabytes de información. Eso es mucho. Eso es muchísima información. Esa información no se procesa en Europa toda. Esa información se manda a todo el planeta. En Colombia, 3 universidades tienen procesos de desarrollo con el CERN: la Universidad de los Andes, la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Industrial de Santander. Cuando el CERN produce datos, cogen esos datos en bruto y los mandan a todo el planeta. Entre estas 3 universidades. Estas 3 universidades realizan procesos de experimentación 6, 7, 8 meses y devuelven los datos. Y luego el equipo de científicos los junta y es donde salen a decir: hombre, parece ser que hay evidencia de que existe el bosón de Higgs. ¿Recuerdan la noticia hace un par de años? Listo. La red por la que se mueve toda esa información es la de Renata. Entonces Renata es como una internet al lado de la internet comercial. Entonces cuando una persona digita www el tiempo, eso se va por internet comercial. Pero cuando una persona realiza un intercambio de archivos con otra universidad, o cuando una persona descarga una base de datos, o cuando una persona tiene procesos de ese tipo, se hace sobre nuestra infraestructura, ¿ya? ¿Qué más se hace sobre nuestra infraestructura? Por ejemplo, colaboración radioastronómica. Nosotros tenemos universidades que están conectados a laboratorios de astronomía en Chile y en Argentina. Y entonces una universidad como, no sé, la Sergio Arboleda propone: mire, yo necesito hacer uso del radiotelescopio que hay en Chile por 20 minutos. Entonces ellos agendan y entonces les dicen: usted va a tener disponibilidad de radiotelescopio el 24 de diciembre de 2 a 3 de la mañana. Entonces el investigador va a las 2 de la mañana hora Colombia, se sienta en su computador, le posiciona el radiotelescopio donde él dice, toma todas las imágenes, le entregan esos datos y con eso él trabaja un año. Todas esas imágenes, datos, información se mueve sobre nuestra infraestructura. Ciencias biomédicas. Una cosa es cuando usted toma una foto con su celular, con su iPad, con su iPhone, qué sé yo, listo, y se la manda a un amigo. Ah, mira cómo se cayó, listo. Pero otra cosa es cuando usted tiene una imagen diagnóstica, una imagen médica. Una imagen médica puede pesar, no sé, 40 megas, 50 megas, 60 megas, 100 megas, ¿ya? Para poder visualizar esas imágenes y para poder hacer intercambio de información, por ejemplo, segundas opiniones, por ejemplo, consultas remotas, se utiliza esta red. Ejemplo, la Fundación Cardiovascular tiene alianzas y cooperaciones con el Hospital de Pittsburgh. Entonces lo que tienen es un hospital que tiene un montón de camas, pues un montón de piezas, de cuartos, ¿listo? Y tienen un equipo de videoconferencia conectado en una plataforma. Bueno, tienen varios, pero lo que hacen es que van rotando el equipo de videoconferencia entre cuarto y cuarto, lo conectan a la red y un par en Pittsburgh ven al paciente. Entonces hay una cámara de videoconferencia en alta definición y ahí empiezan a decir: vea, este paciente lo acabamos de operar, parece que se va a morir, hay que hacer esto, entonces el otro le dice: sí, no haga nada más, deje desconectar, o sí, haga algo porque va a pasar esto, qué sé yo, y le ayudan al tipo. Entonces eso es, toda esa información, las videoconferencias, etcétera, etcétera, se mueven sobre nuestra infraestructura. Esto, por ejemplo, es contaminación en océanos. Esta es muy chévere, esta sí no la hicimos nosotros, pero sí la hicieron las redes de tecnología avanzada, o sea, nuestros pares, por eso la muestro. ¿Ustedes se acuerdan que la BP tuvo un derrame de petróleo entre Estados Unidos y México? Listo. Esto que ustedes ven acá es una simulación
de cómo se iba a propagar la mancha de petróleo en X cantidad de tiempo. Para que se hagan una idea, entre el lugar del derrame y esta esquina hay 22 kilómetros. ¿Listo? Entre más oscuro y más colorido sea el lugar, es donde mayor probabilidad de desplazamiento va a tener la mancha. Cuando corren, y esto no se corre en un computador con el que uno tiene en la casa, ¿cierto? Con el que uno suma o hace las cuenticas en Excel. No, esto se hace con computación en grilla, o sea, muchos computadores juntos procesando esta vaina en X cantidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, esto se hace, entonces simulan. Con estas simulaciones, entonces dicen, la probabilidad de que la mancha tome este rumbo es muy baja. Entonces hagamos acciones preventivas en esta zona para que no llegue hasta por acá. Y para eso se usan estas infraestructuras. Luego la colaboración a nivel global, eso es una cosa bonita, esto sí lo hacemos mucho nosotros, a mí me gusta mucho, se llama LoLa, Low Latency, y LoLa es un software junto con un par de hardware que elimina latencia para que puedan haber conciertos paralelos con distancias geográficas. Entonces, por ejemplo, nosotros en Bogotá estuvimos en un proyecto muy bonito con la alcaldía y con la Alta Consejería para las TIC, y el cierre del evento lo hicimos con un concierto en paralelo. Entonces tuvimos músicos en Pereira, músicos en Medellín, músicos en Bogotá, y durante 15 minutos tocaron la misma canción de manera conjunta. Y no se perdió un solo paquete de datos, no hubo una sola interrupción, no se tilda, porque para eso es esta infraestructura. ¿Ya? Bien. En ese orden de ideas yo voy a saltar esto, que son pues cómo lo hacemos, porque ya me queda poco tiempo. Eso es lo que entregamos nosotros, una infraestructura. Y sobre esta infraestructura entregamos videoconferencias. Eso que ustedes ven acá es, esta niña está haciendo su defensa de tesis doctoral y tiene una persona, uno de los jurados de su tesis doctoral está en Suiza, listo, y los otros están acá en Colombia. Entonces ella tenía que hacer la defensa acá. Una cosa bonita fue que yo, por ejemplo, los que acá tengan programas, los que tienen especialización, maestría y doctorado en esta sala, acuérdense en cuántas personas estuvieron en su sustentación de tesis. Recuerden, entonces ustedes dicen, 5, 6, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes van a la sustentación de tesis de maestría de uno? Pues, no sé, el asesor que le ayudó a uno, ¿cierto? Si tiene tiempo, la novia, si tiene tiempo, o el novio para las damas, pues como sea, ¿cierto? Si tiene tiempo. Y de pronto un par de amigos que le quieran ir a sabotear a uno el ratico. ¿Listo? Eso es lo que van a ver. ¿Saben cuántas personas vieron la sustentación de tesis doctoral de esta niña sobre la infraestructura, Renata? 120 personas. 120 personas en ciencia es un estadio, es una final de fútbol, no sé, Brasil-España, más o menos. En el mundo de la ciencia, 120 personas viendo una vaina. Este auditorio es un estadio en temas de ciencia. Así de simple. Y eso se hace sobre estos procesos. El streaming, estas conferencias que ustedes han tenido durante este día han sido transmitidas en Renata por streaming. Luego la universidad nos dirá a nosotros, nos mandará un correo y nos dirá, oiga, ¿cuánta gente se conectó? Y nosotros le diremos, mire, esta vaina la vieron, además de ustedes, 40, 50, 60 personas más en el país o en América Latina. ¿Ya? ¿Qué más entrega? Voz sobre IP. Voz sobre IP es la capacidad de que una persona conectada a Renata levanta su teléfono, marca una extensión y puede hablar con su par en cualquier parte de Colombia o en cualquier parte de América Latina, inicialmente Brasil, Ecuador, México y el próximo año España, sin costo alguno. ¿Qué se entrega? EduRoam y Federación de Identidad. Este sistema es muy bonito. ¿Por qué es esto? Una de las cosas más hartas de los académicos es que viajan mucho y constantemente están buscando señales de internet. Me imagino que a ustedes les pasa, cuando se mueven quieren buscar una wifi para conectar su tablet o su celular o lo que sea. EduRoam es un sistema que con su nombre de usuario y contraseña de su institución, usted se conecta a una red wifi a nivel mundial sin costo alguno. EduRoam, por ejemplo, está en 16 aeropuertos de Europa. EduRoam está en un poco más de 300 universidades en Europa. Y el próximo año EduRoam va a estar en
156 universidades de Colombia. Entonces eso va a permitir que las personas que se mueven con su misma clave de usuario y contraseña puedan acceder a sistemas de internet. Videoteca, que es donde tenemos los videos. Renata Cargo es un sistema de archivos, es un sistema de envío de archivos pesados encriptado. Miren, les voy a dar un ejemplo. Un profesor de una universidad pública, no menciono el nombre, estaba realizando un paper con el que fue su asesor de tesis doctoral en Alemania. Y el paper tenía que ver sobre asfaltos. Resulta que el asfalto de un territorio no es lo mismo si estamos en Ibagué, o si estamos en Medellín, o si estamos en Bogotá, o si estamos en Barranquilla. El asfalto tiene unas características dependiendo de la altura, el calor, etcétera, etcétera. Entonces el profesor empezó a intercambiar el paper con su asesor en Alemania. Cuando se lo mandó a la universidad para revisión de pares, la universidad le devuelve el documento diciéndole que le empezaban una investigación porque el paper era un plagio. Y era un plagio porque ya lo habían publicado. Resulta que al profesor le hackearon la cuenta. Y en el hackeo de la cuenta le sacaron el paper y los que lo hackearon lo publicaron antes en otra revista. Como eso da puntos y los puntos dan plata, entonces imagínense en esta situación. Este sistema permite enviar 10 gigas por envío de archivos, van cifrados sobre unos protocolos seguros, se almacena en Renata. Entonces sobre este sistema los investigadores o los académicos pueden enviar y recibir trabajos sin que haya la más mínima posibilidad de que se los roben, para utilizar una palabra. Renata Cloud, todo el tema de cloud computing, oficina virtual, es una posibilidad para que hayan. ¿Qué es la oficina virtual? Es un Skype, pero serio. Es decir, eso que ustedes ven aquí es un lugar donde se pueden conectar hasta 64 personas de manera conjunta, pueden hacer chat, pueden proyectar cosas, se pueden ver y todo lo que pasa se puede grabar. Les voy a dar un dato. La Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería, tuvo una serie de paros y una serie de dificultades en Bogotá. Algunos profesores de la Facultad de Ingeniería empezaron a dictar sus clases mientras la universidad estuvo cerrada por razones administrativas a través de esta herramienta. Entonces, simple, citaban a sus estudiantes a las 7 u 8 de la mañana, se encontraban en la oficina virtual y les dictaban la clase. Lo que me contaba la profesora, una de las profesoras que hizo el proceso, es que el lío, el chicharrón fue volverlos a hacer ir a la universidad cuando terminó. Claro, porque usted donde recibe una clase a las 8 de la mañana un lunes, debajo de las cobijas. Pues yo la recibiría bajo las cobijas, ¿cierto? Entonces, y estas oficinas virtuales se puede crear una por profesor de institución conectada a Renata. Es decir, nosotros podemos crear hasta 24,000 oficinas virtuales, sin costo alguno para cualquier profesor, para que hagan actividades de ciencia, tecnología, innovación, lo que necesiten. Luego hay un tema que es un buscador académico, que es un modelo, un sistema de visualización de información. Luego está el Cost Fund Pivot. El Cost Fund Pivot es una herramienta muy útil y muy interesante, porque es una herramienta que te permite identificar dónde están las fuentes de financiación de los temas de interés. Entonces, esta es una herramienta donde usted, efectivamente, si a usted le interesa, sociología. Entonces usted digita sociología y te muestra qué entidades a nivel mundial financian proyectos en temas de sociología. Y te muestra cuáles son con fondos restrictivos y cuáles son fondos no restrictivos. Los fondos no restrictivos son a cualquier persona del planeta. ¿Listo? Y luego te muestra quiénes están investigando o haciendo consultas en ese tema. Entonces te dice, usted buscó de sociología, hay 300 personas más que buscaron de sociología. Y usted le da clic y le dice, esta persona con esta dirección, con este teléfono y este correo electrónico. Y eso te da red de contactos. Entonces tú le escribes y le dices, viejo, vea, bueno, ojalá en inglés, viejo, mire, resulta que yo estoy buscando sobre sociología y me encontré que usted también, yo soy tal y hago tal cosa y tal cosa, conversemos a ver qué puede pasar entre usted y yo. Y eso genera redes. Esa vaina cuesta 48 millones de pesos por universidad al año. Nosotros negociamos para que cueste 8 millones de pesos por universidad al año, para todos los profesores. Esas son cosas que hacemos en Renata. Finalmente, para terminar, un pequeño resumen y cerrar con un pequeño video. Entonces, estamos en una era primero, el conocimiento dinamiza el ingreso y el conocimiento es el que permite que los factores de producción se combinen de manera eficiente.
Segundo, sí hay conocimiento, lo demuestran los artículos, las revistas, la cantidad de información que hoy en día tenemos disponible. Esa información se comparte a través de sistemas neuronales mundiales sobre nuestras infraestructuras, y esas infraestructuras se tienen que potencializar de manera académica, científica y tecnológica en nuestros territorios, y nosotros lo que hacemos es entregar ese sistema nervioso a las instituciones, a los profesores y a los académicos para que hagan realidad esas ideas que tienen. Ahora bien, no nos podemos ir sin decirles que no se les olvide el poder de lo simple. No hay nada más interesante que poder llegar por la noche a la casa, desconectarse de todo y leer un buen libro. Y si no, fíjense en lo siguiente. Presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BUC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BUC nunca se cuelga. BUC nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BUC está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los BUCs incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el BUC en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el BUC se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en BUCs de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo BUC si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de BUC mediante una sencilla herramienta de programación: el lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de BUC para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. BUC es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, BUC está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia BUC. Entonces, no se nos olvide el poder de lo simple. A veces hay que volver a los inicios, y muchísimas gracias por habernos escuchado en esta tarde.